La nueva Ley de Educación ha suprimido las calificaciones numéricas en la enseñanza obligatoria. Esta es una manifestación de un fenómeno más general, el rechazo del discurso pseudopedagógico a la cuantificación de los datos educativos. En este vídeo analizamos por qué y examinamos sus consecuencias. Bienvenidos a un nuevo vídeo de reflexiones críticas en el que analizamos la argumentación del sistema educativo. ¿Es evaluar igual que medir? ¿Se puede evaluar sin medir? ¿Son alternativas contradictorias o complementarias? Para responder estas preguntas resulta útil recurrir a la distinción que se hace en estadística entre 4 niveles de medida de los datos, que se ordenan de menor a mayor precisión: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El primer nivel es el que representan las escalas nominales. En este nivel, medir consiste en clasificar los elementos que se miden en grupos como hombre-mujer, sí y no o equipo favorito. Pero estos grupos no están ordenados, es decir, que ser hincha del Valladolid no es más o menos que serlo del Betis. El nivel nominal es, por esta razón, el nivel menos específico de medida de los datos. En el segundo nivel, llamado nivel ordinal, se sitúan las medidas que clasifican los datos en grupos que están ordenados entre sí. Sería el caso de las encuestas de satisfacción, en las que se escoge entre en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y de acuerdo, o la clasificación por niveles socioculturales. Aquí hemos ganado algo de precisión con respecto al nivel anterior. Por ejemplo, hay una relación consecutiva entre las clases, de modo que alguien que pertenece al nivel medio-alto domina los recursos educativos de los grupos que están por debajo en la escala. Pero seguimos teniendo clases y no podemos, por ejemplo, decir que un hablante de nivel medio-bajo sabe la mitad que uno de nivel alto. Para aumentar la precisión en la medida hay que recurrir al siguiente nivel, llamado de intervalo. Las escalas de intervalo son las primeras que utilizan datos numéricos, como en el caso de la temperatura en grados. Las diferencias de temperatura están ordenadas como los datos ordinales, pero la diferencia entre temperaturas se puede contrastar contra un mismo elemento, el número de grados, que es una medida objetiva. El siguiente y último nivel de medida es el que se establece mediante escalas de razón, como cuando se mide la distancia entre dos ciudades. A diferencia del ejemplo anterior, aquí el 0 indica ausencia de distancia, mientras que 0 grados no indica ausencia de temperatura. La clasificación en 4 niveles se puede simplificar en 2 grupos, ya que los 2 primeros niveles operan con datos cualitativos y los 2 segundos con datos cuantitativos. Con números, vamos. Esta distinción tiene 2 consecuencias interesantes. La primera es que cuanto más completos son los niveles de medida, más operaciones se pueden hacer con los datos, es decir, que se pueden aplicar más pruebas y por tanto se puede extraer más información. La segunda es que como estos 4 grupos son respectivamente inclusivos, la medida cuantitativa no excluye la cualitativa, pero no viceversa. Por ejemplo, puedo elegir una serie de destinos para un puente y hacer una tabla de distancias desde mi ciudad. Estos son datos cuantitativos medidos en kilómetros. En una segunda etapa puedo agruparlo en grupos, por ejemplo, ciudades que me quedan cerca y ciudades que me quedan lejos, agrupación cualitativa. Pero si tengo una base de datos de clientes dividida por un criterio como la opción política, no la puedo sumar ni comparar. De lo cuantitativo puedo pasar a lo cualitativo, pero no viceversa. En este marco, ¿en qué nivel se sitúan las notas tradicionales, aquellas en las que un examen se puntúa de 0 a 10? En el de la escala de razón. ¿En qué nivel se sitúan las notas competenciales LOMLOE, que dividen, por ejemplo, entre adquisición excelente, adquisición notable, adquisición satisfactoria y no adquisición? En el nivel ordinal. Sorprende que una ley que pretende mejorar el sistema educativo renuncie a un instrumento diagnóstico tan común en el resto de los aspectos de nuestra sociedad como la medida numérica, y así aparece en la memoria del Consejo de Estado sobre la LOMLOE. Se suprime en toda la educación básica la calificación numérica con objeto de ir avanzando en una concepción más cualitativa que cuantitativa en el proceso de evaluación. No sé en qué sentido pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo es avanzar, pero en cualquier caso es un buen movimiento argumentativo. Este sesgo anticuantificador es común al discurso pseudopedagógico hasta el punto de que existe una página web denominada Sin Notas, que habría que entender más bien como Sin Notas Cuantitativas. Señalemos de paso un hecho curioso. Lo que se acepta para el resto de la vida social, la cuantificación, se niega en el ámbito educativo. No creo que los partidarios de excluir la escala de razón de la evaluación escolar tengan problema alguno en elegir hoteles o restaurantes mediante las puntuaciones que obtienen en determinados sitios web. Dejen de valorar positivamente que su partido político preferido avance un 2% en las encuestas de opinión,
o que la inflación se reduzca en medio punto en el tercer trimestre del año. Este razonamiento cuantitativo está también en el día a día de los estudiantes, que miden su aceptación social a golpe de número de likes que reciben, que compran los jugadores con mejor media en los juegos en línea, o que valoran una canción por el número de visualizaciones, y no saben lo que les espera cuando vivan pendientes de su nómina, de sus índices de productividad en el trabajo, de la subida de las hipotecas o de su presión arterial. La cuantificación, por tanto, se busca y se acepta en todos los ámbitos de la vida social. Solo una pequeña aldea gala permanece aislada, inmune al funcionamiento de la sociedad actual que disfruta de métricas en todos los ámbitos. Y esta aldea es el curioso mundo que crea el pensamiento pseudopedagógico. Si las escalas numéricas que permiten una mayor precisión en la medida se rechazan en el mundo de la pseudopedagogía, ¿cuáles son los argumentos que dan sus partidarios para su rechazo? El primer argumento sostiene que las notas cuantitativas son calificaciones, mientras que el objetivo de la enseñanza es la evaluación. Este juego lingüístico no argumenta nada, simplemente redefine dos conceptos, calificar y evaluar, dando al primero un significado negativo, calificar sería asignar un número, y un significado positivo al segundo, sería un proceso complejo sobre muchas pruebas. Y ya hemos visto que esta es una estrategia muy frecuente en el discurso pseudopedagógico, crear oposiciones basadas en una redefinición subjetiva con una carga moral asociada del tipo bueno o malo. En segundo lugar, se cuestiona la eficacia de la escala numérica. En palabras de Belén Palop, promotora de la iniciativa Sin Números, todos estamos de acuerdo en que entre un 9 y un 10 la distancia es muchísimo más pequeña que entre un 4 y un 5. Eso significa que las marcas en nuestra regla no están a la misma distancia unas de otras. Esta frase se podría tomar en dos sentidos. El primero sería fácil de rebatir. Precisamente por estar las notas en una medida de razón, la distancia entre un 4 y un 5 es exactamente la misma que entre un 9 y un 10, es decir, en ambos casos una unidad. Pero me parece más interesante el segundo sentido y creo que es el que refleja el espíritu de la cita. La diferencia entre estar casi aprobado y haber aprobado por los pelos es menor que la que existe entre hacer un muy buen examen y hacer un examen perfecto. Creo que estamos de acuerdo en el sentido de la frase y refleja una intuición compartida por muchos profesores. Pero esto es precisamente lo que se puede demostrar mediante una distribución normal estadística, porque la cantidad de área comprendida entre 4 y 5 es mucho mayor que la que hay entre 9 y 10. Por eso la cantidad de alumnos que se encuentran en el centro de una distribución normal es mayor que la de los que van a ocupar el extremo de dicha distribución. Así que esta idea no puede ser un argumento en contra de la cuantificación, porque los datos cuantitativos no se ven atacados por este argumento, sino que por el contrario lo justifican. Un tercer argumento habla de la incapacidad de la medida cuantitativa para medir el desempeño de un alumno. La actividad de un estudiante no se puede captar en un frío número, podría ser el resumen. Esta idea compara por un lado el objeto de estudio, un ser humano con sus complejidades y contradicciones, y por otro el resultado de una medida. Como se trata de dos clases distintas, la comparación es imposible, así que este, más que un argumento, es un sofisma. Una versión más amable diría que la descripción que se podría hacer de la medida mediante palabras, es decir, mediante una escala nominal, es superior a la que se puede alcanzar mediante números. Este argumento se desarrolla en la afirmación de que las notas cuantitativas impiden ver la progresión del estudiante, mientras que la evaluación cualitativa permite dar más detalles de los problemas y de las estrategias de mejora. Responderemos este argumento en la próxima sección. Volviendo a los argumentos en contra de la cuantificación, podemos observar que en su crítica se mezclan tres elementos cuya separación consideramos necesaria. En primer lugar, las variables que miden la evaluación, por ejemplo, contenidos, procedimientos, actitudes. Estas variables pueden ser tantas como se desee. B. El número de medidas o evaluaciones realizadas a un alumno para su evaluación. 1, 2, 3, n. C. La escala de medida empleada, cualitativa o cuantitativa. Así, un profesor puede decidir realizar 9 medidas a cada alumno en una evaluación. De estas 9, 3 pueden referirse a contenidos, 3 a procedimientos y 3 a actitudes. Y se puede decidir que las 6 primeras se evalúan cuantitativamente y las 3 últimas cualitativamente. Cuando se dice que los números no pueden medir el desempeño de un alumno, se está confundiendo, por desconocimiento o a conciencia, la escala de medida con el número de medidas que compongan su evaluación final, y que a un grupo se lo evalúe cuantitativamente no excluye, como ya se ha visto, que se añadan todas las evaluaciones cualitativas que se consideren pertinentes. Así que la crítica a lo cuantitativo a los números no se justifica desde la naturaleza de los datos.
Ahora bien, ¿qué se pierde cuando no se cuantifica? Pues contra lo que afirma el discurso pseudopedagógico se pierde precisión en el análisis. Al utilizar números se puede ordenar a los estudiantes de un grupo en cuartiles y percentiles, ver cómo se distribuyen y cuál es su evolución. Se pueden establecer grupos, hacer medias y comparar grupos a partir de sus medias, lo que permite dividir de forma eficaz la acción docente. Se puede determinar si una distribución de notas se ha debido al azar o no recurriendo a medidas como la G². Históricamente se puede hacer una serie histórica con el desempeño de los estudiantes en habilidades básicas como escritura, resolución de operaciones matemáticas o de problemas, habilidad manual o velocidad de lectura. En un momento de debate pedagógico se puede comparar el resultado de dos técnicas mediante un experimento con grupos de control, muestras comparables y procesamiento estadístico de resultados para determinar si una nueva técnica correlaciona de forma positiva o negativa con el aprendizaje. Es decir, es posible controlar la evolución de los alumnos en cada grupo mediante los instrumentos diagnósticos que proporcionan las medidas cuantitativas, y es posible controlar el sistema educativo a partir de sus resultados. Y como lo cuantitativo incluye lo cualitativo, los anteriores instrumentos no excluyen que dichas medidas vayan acompañadas de un informe, una lista de errores o un conjunto de medidas de mejora. Así pues, no hay razón para suprimir los números de la evaluación. Supongamos por un momento que el destierro de la medición numérica se impusiera en el sistema educativo. De esta pérdida se derivarían varias conclusiones, todas ellas negativas. La primera sería que no dispondríamos de instrumentos de análisis para evaluar la eficacia de una determinada técnica docente o política pedagógica, porque no podríamos comparar, medir ni establecer niveles de significatividad. Como conclusión, ningún método, política o plan de estudio se podría falsar, y el sistema educativo estaría estableciendo continuamente lo que en estadística se llaman errores de tipo 2, es decir, estaría incluyendo técnicas no contrastadas en su seno. Mistificadores, gurús y vendedores de crecepelo, bienvenidos. En segundo lugar, se estaría haciendo creer a las nuevas generaciones que no se los va a medir cuantitativamente. Mientras el sistema educativo no conecte con la sociedad, nuestros estudiantes pueden creer que las valoraciones numéricas que ellos aplican para comprar jugadores en sus videojuegos de fútbol preferido no se les van a aplicar a ellos. Pero como el sistema universitario es precisamente el punto de encuentro entre educación y sociedad, más pronto o más tarde se van a encontrar con la lógica numérica que determina que el acceso a una titulación demandada pide una nota de corte, que a una beca de estudios se accede con una media alta, que una oposición se aprueba sacando una nota mínima o que ganar 1.000 euros al mes no es lo mismo que ganar 1.500. El choque entre los argumentos de algodón del discurso pedagógico y los argumentos de mercado de la sociedad se va a vivir como una tragedia en una generación que, pasados los 20, se da cuenta de que va a tener que competir en términos cuantitativos con los demás. Porque lo evidente se puede alejar, pero no se puede evitar. Muchas gracias por vuestra atención y si este vídeo os ha gustado, dadle al me gusta. Buenas tardes. Un momento, ¿niega el discurso pseudopedagógico todo tipo de cuantificación? No, hay algunas pequeñas pero muy significativas excepciones. Conocerlas y estudiarlas va a ofrecer una información muy importante de a dónde nos lleva este tipo de discurso. Pero eso será objeto de un nuevo vídeo. Muchas gracias.